Saludos, mis queridos hermanos. Vamos a tener el gusto de estudiar juntos hoy una de las lecciones muy importantes en Primera los Corintios que tiene que ver con los dones espirituales. Para eso vamos a Primera los Corintios, el capítulo 12, versículos 4 al 11. Voy a dar lectura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Digamos que la base para los dones espirituales está en el versículo 3, 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y acuérdense que habla de manifestaciones del Espíritu, no, esto no es asunto de hombres, ningún hombre puede darle ningún don a nadie. Como yo oigo a veces a alguien que dice que quiero activarte el don o quiero pasarte el don, eso simplemente no tiene nada que ver con la Escritura y con la obra del Espíritu Santo. Dice aquí, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo ejecuta la obra de Cristo y dentro del cuerpo, que es la iglesia, a cada miembro se le da manifestaciones del Espíritu y este asunto de estas manifestaciones o dones o carismas que se llaman en el griego, tienen la misión de ser de provecho para los demás, no solamente para que la persona se enorgullezca de que tiene un don, sino para que comparte con los demás. Esto es para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Vamos a ver también un poco del tema de cuáles de estos dones están vigentes y cuáles no. Si vemos nosotros al comienzo, cuando habla de los corintios como niños, recuerden que esta carta es para niños porque dice en el capítulo 3, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que esta carta está escrita para niños que están mal usando los dones, que ponen sobre énfasis en los dones, cuando él realmente, el enfoque de Pablo dice, más que ir por los dones es ir por el fruto del Espíritu, que es básicamente la vida de Cristo en el creyente. Y aquí en 1 Corintios el capítulo 1 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Recordemos que en este punto el Nuevo Testamento no está terminado y se requiere que el Espíritu Santo use a hombres para compartir el mensaje que luego estará escrito, y una vez que está escrito, como dice Pablo, cuando llegue lo perfecto, ya no necesitamos este tipo de personas con este don de ciencia y con este asunto de la palabra, porque ya la Biblia está completa y la interpretación no es privada. De hecho, vamos a ver eso en un momentito en el tema de la hermenéutica, ¿no? Dice él aquí, fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Imagínense ustedes una iglesia que tiene buenos predicadores, que tienen conocimiento, que esa iglesia tiene todos los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y aún así es una iglesia carnal. Así que el tema de que una persona manifieste un don del Espíritu no quiere decir que sea espiritual, porque, por ejemplo, el tema este de exhortar, en lugar de exhortar, se convierte en bullying en las iglesias, ¿no? Regresemos entonces a analizar algo en el tema de los dones. Primerito, hay que poner dos categorías de los dones, ¿ok? Los dones que son para los hermanos, para los creyentes, los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo. Un inconverso no tiene un don. Y aparte, tenemos que clasificar los dones, los ministerios y las actividades, que es la palabra griega que se traduce así, actividades, aquí dice operaciones, pero actividades. Y aquí participa la Trinidad. Tenemos que tomar en cuenta eso. Dice,
Ahora bien, hay diversidad de dones. Esta palabra son capacidades que el Espíritu Santo da a un creyente. Esto no lo tiene ningún inconverso. Esto es don espiritual. Solamente los sellados por el Espíritu Santo pueden tener estos dones. Dice, el Espíritu es el mismo. Así que los dones los da el Espíritu. Hay diversidad de ministerios y esta lista de los ministerios son 4 ministerios, tomando en cuenta que los pastores deben ser maestros, pastores y maestros. En Efesios 4:11 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da el Señor Jesucristo, y luego dice, hay diversidad de operaciones o actividades, debe ser la traducción, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ya no solamente en los creyentes, ahí entran también los inconversos, es el mismo. Estas habilidades las da Dios a los hombres, no necesariamente dentro de la iglesia. Estos hombres pueden ayudar externamente a la iglesia para el bienestar de la iglesia, pero esto se lo da a todos, no solamente a los creyentes. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. No es para que la persona se jacte, no es para que la persona se enorgullezca, es para el beneficio, para la edificación de sí mismo y también de los demás, porque esto es dentro del contexto de la iglesia. No saquemos los dones de la iglesia porque estos son para la iglesia, no para ningún negocio ni para ninguna empresa. Esto es exclusivo. Los dones espirituales son para usarlos de provecho personalmente el creyente y para beneficio y edificación de los demás dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ok. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya lo vimos. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Y se los da a los creyentes, los que han sido sellados, nacidos de nuevo. Cuando creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación. Hay diversidad de ministerios y quiero mencionar aquí en 1 Timoteo, vamos a ver ahí, 1 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Note que él pone al Señor Jesucristo, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? Los ministerios los da el Señor Jesucristo y él pone a las personas en la iglesia y estas personas son los dones de Jesucristo para la iglesia, que son personas, hombres con ministerios. Ese dato es muy importante, ¿eh? Y hay diversidad de actividades, debe ser la traducción, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. De tal manera que las habilidades que muchos hombres tienen, aunque no sean creyentes, pero indirectamente ayudan al tema de la iglesia, Dios da eso a los hombres, esas habilidades. Eso es muy importante. ¿Okay? En 1 Corintios 12:18 tenemos que definir algo muy importante tocante a los dones. Dijimos que en el 12:3 el Espíritu Santo es el que capacita a una persona a llamarle a Jesús Señor. Y Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo y el Espíritu Santo colabora, participa dentro de la iglesia, dando los dones para que los creyentes, cada miembro funcione dentro del cuerpo para el crecimiento mutuo. Eso tenemos que verlo. Miren en Efesios capítulo 4 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y ahí en la actividad que realiza basado en el don que le ha dado el Espíritu Santo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es para la edificación de los demás. Los dones son para el beneficio del cuerpo. Eso tengo que recalcar. Y Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cada miembro de la iglesia tiene un don o una manifestación del Espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no lo decide ningún ser humano. Esto es un asunto de Dios. El Espíritu Santo es el que pone a estas personas dentro de la iglesia con estos dones y los ministerios. Y obviamente, si una persona va a ser un pastor maestro, va a tener el don de la enseñanza. Y esos dones, los 7 dones vigentes, los vemos en Romanos, donde esos dones son exclusivamente para la iglesia y la edificación mutua. Aquí vamos a ver que hay dones que pasaron, ¿no? En ese entonces habían 2 grupos de personas, los gentiles, los griegos que pedían sabiduría, por eso la palabra y la ciencia, y los judíos que pedían señales, por eso los dones espirituales, hasta que venga la Biblia completa y entonces ya nos basamos en lo que dicen la Escritura y no en los dones
de alguien, porque si es un don espiritual, se somete a la escritura. No puede haber contradicción entre lo que dice el que tiene supuestamente don y lo que dice la escritura. La escritura inspirada por el Espíritu Santo no puede contradecirse, de tal manera que nos quedamos con la escritura que está escrita y no por el don de una persona, bueno, que dice que tiene ese don, que vamos a ver algunos ya cesaron en el mismo tiempo de Pablo, ¿no? En 1 Corintios 12:24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Él decide en el cuerpo qué puesto ocupa el creyente y el Espíritu Santo le capacita con un don espiritual para funcionar dentro del cuerpo, para que el cuerpo se edifique mutuamente y crezca. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso es muy importante. No es para que la persona se jacte, no es para que la persona se crea más espiritual, no es para que se ponga por encima de los demás, es para hacer el servicio, es para servir a los demás, para que sea un provecho del cuerpo, ¿sí? Es muy importante que la función que tiene mi riñón, por ejemplo, él está desarrollando la función que tiene, las actividades que tiene, y eso afecta a todo mi cuerpo. Si él para de funcionar, simplemente me intoxico. Es muy importante reconocer que cada miembro, por más pequeño que sea, fue puesto en el cuerpo por Dios y el Espíritu Santo le capacita con un don, por lo menos tiene una manifestación, un don. Y aquí tengo que recalcar algo muy importante, que una persona llena del Espíritu Santo, que está llena de Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, puede manifestar los dones que el Espíritu desee, porque como está lleno de Cristo, ya no tiene solamente uno, puede tener todos los dones vigentes y funcionar de acuerdo a la necesidad, y es que el Espíritu Santo lo pone ahí, por eso, para edificación de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, en 1 Corintios 12:8 al 10, vamos a ver una lista de dones. Dice, versículo 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Recuerden que era necesario en la iglesia primitiva tener estos hombres con este don, porque la Biblia no estaba terminada. El momento que la Biblia se termina, ellos se someten a la Biblia, porque no una persona que dice que tiene el don de palabra o de sabiduría va a contradecir lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia se convierte en la autoridad y estos, cuando tienen un mensaje diferente a la Biblia, se callan. Ya recuerden, el Espíritu Santo tenía estos hombres en la iglesia mientras se terminaba de escribir el Nuevo Testamento. Dice aquí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya cuando tenemos la palabra, dice él, ya estos pedacitos que nos da uno y el pedacito que da otro, ya no va a ser necesario porque la palabra estará completa y nos basamos en lo que dice la Escritura y no ya en estas personas que tienen un don porque están limitadas a cierta parte de la sabiduría o de la palabra, no tienen todo, la Biblia lo tiene todo y es perfecto. Por eso es lo que Pablo está explicando. Dice a otro, la palabra de ciencia, que es el conocimiento de la palabra, según el mismo Espíritu. Y ahí entra el tema de la hermenéutica o la interpretación, que el Espíritu Santo le enseña a una persona para compartir a otros el significado de lo que está diciendo Dios a través de su Espíritu. Pablo era uno de esos, porque recuerden que él fue seleccionado. Vamos a ver en Hechos 22, dice que Dios le escogió a él. Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres, escuchen esto, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo, es decir, entiendas la obra de Cristo, por qué fue a la cruz, y oigas la voz de su boca. Entonces ahí tenemos nosotros a Pablo hablando, escribiendo directamente lo que el Señor le dijo a él que escribiera. Y entonces ese dato es demasiado importante, porque él mismo, el mismo Pablo, una vez que está terminada la escritura, él se somete a lo que el Espíritu Santo dice, no a las opiniones personales. Él dice, yo lo recibí del Señor, yo recibí del Señor. Y ahí es lo que él comparte, eso es lo que se llama la interpretación, más bien la inspiración, que los hombres de Dios fueron inspirados por él. Eso dice Pedro, vamos a ver eso, en el capítulo 1.
en Pedro, y dice él en segunda de Pedro, el capítulo 1, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La interpretación es de donde viene la palabra hermenéutica, ¿no? Hermeneo, interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que el profeta se somete a la Escritura. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban acerca de Cristo, de su venida. En el Nuevo Testamento los profetas hablan lo que Cristo quiere para la iglesia. Como el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis, esto diles a las 7 iglesias. Y Pablo le dice a Timoteo que no se desvíen de la doctrina. ¿Sí? Ese Pablo también, él participaba en la iglesia como un profeta porque una de las misiones de los profetas es que la iglesia no se desvíe de la doctrina sana, que no se desvíe de la verdad bíblica y que se quede en la escritura. Y por eso dice él a Timoteo, te dejé para que corrigiese lo deficiente, a Tito lo dejó en Creta para que estableciese ancianos, a Timoteo para que no enseñen otra cosa, ¿no? A otro fe por el mismo Espíritu. Recuerden esto, este dato es muy importante. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cualquier estudiante del libro de Romanos sabe que capítulo 9 al 11 del libro de Romanos se refiere a los judíos. Es un paréntesis en la carta explicando el fin de los judíos. Entonces, ¿qué de bueno es ser judío en ese caso? Dice él. ¿En qué me beneficia ser judío? Y él dice en todo, porque por ellos vino la palabra, por ellos vino el Mesías, las promesas que Dios hizo a través de Abraham alcanzaría a todas las familias de la tierra. Y es en ese contexto, vamos a Romanos. En Romanos, el capítulo 10, dice él, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Recuerden como que se está yendo hacia los judíos. Dice, todos los que son judíos que creen que Jesús es el Mesías, esto no va a ser avergonzado. No hay diferencia, dice, entre judío y griego, porque había gentiles que se convirtieron al judaísmo, así era en aquel entonces. Pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es invocar al Mesías. Ese es el contexto. Y entonces viene una serie de preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí tengo que recalcar firmemente que la palabra de Dios y la fe de la palabra de Dios aquí es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba terminado. De tal manera que a un judío le está diciendo que crea a Moisés, que crea a los profetas, porque el Señor dijo que Moisés habló de mí y así invocarán al Mesías. Entonces, cuando habla de la fe, obviamente es de don de la fe, porque el Nuevo Testamento no está terminado todavía. Entonces, si la fe es por la palabra y la palabra no está terminada, el Espíritu Santo le da ese don de fe, que obviamente ya no es necesario cuando la palabra está terminada, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra, no más que en este contexto ahorita, y aún cuando él está escribiendo a los Corintios, la palabra era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba terminado. Ok. A otro le da dones de sanidades por el mismo Espíritu. Obviamente, repito, los griegos pedían sabiduría y por eso la sabiduría, la ciencia, que era una señal de que estos hombres eran del Mesías. Y los judíos pedían señales, milagros, ¿no? Así que en los dones de sanidades, nosotros tenemos estas personas que obviamente oraban y se sanaban. Miren conmigo un ejemplo de esto en el libro de Santiago. Vamos a ver en Santiago. Y al no entender lo que está pasando aquí, hay quienes me preguntan, dice, pero nosotros oramos, los ancianos oran y no se sanan. ¿Cómo está eso? Aquí en Santiago, el capítulo 5 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y entonces ahí entra el tema de la sanidad. Si está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Note qué interesante, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La iglesia a la que está escribiendo Santiago dice, Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Esto se aplica a la iglesia de judíos, porque los judíos estaban confirmados de que Jesús es el Mesías cuando se sanaban sus enfermos y que los ancianos eran del Mesías porque al orar se sanaba. Hoy día los ancianos oran y no se sanan porque el contexto es diferente. Recuerden que Pablo tuvo una enfermedad de los ojos y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. No lo sanó, aunque él 3 veces agonizando oraba que el Señor lo quitara ese aguijón. Él no dijo, llama al hermanito que tiene el don de sanidad que ore por mí. No lo hizo porque ya en el tiempo de Pablo ya no se practicaba eso, ya no había personas con ese don. Lo mismo Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo que tome vino por causa de su estómago, él tenía una enfermedad del estómago y no dijo, busca a un fulano que tiene el don de sanidad que ore por ti. Eso ya no, en el mismo tiempo de Pablo ya no había eso. Hoy día, cuando yo oigo a alguien que dice que tiene el don de sanidad, estamos en pleno COVID y esos que tienen el don no aparecen en ningún lado porque no lo tienen. Porque si lo tuvieran, en lugar de meterse en las iglesias evangélicas, deberían ir a los hospitales donde están los enfermos, pues. Es que no hay ese don. Lo que sí hay charlatanes, eso sí, hay que uno tiene que tener mucho cuidado. Que Dios sana, sí sana. Yo estoy delante de ti como un ejemplo de eso. Pero de que haya alguien que tenga el don como había en el primer siglo de la iglesia, no. ¿Okay? Eso era necesario en el principio para mostrar y confirmar a los judíos que Jesús es el Mesías y que los que compartían a Jesucristo eran del Mesías. Y por eso, y la sabiduría para los griegos era importantísimo porque eso es lo que ellos buscaban, ¿no es cierto? Y el Señor dio gente con ese don hasta que llega la Biblia completa y tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia, no en lo que me diga un profeta de estos modernos que a veces hablan totalmente desviado. Okay. Luego tenemos a estos que hacen milagros. Y otra vez, nosotros tenemos el caso en el libro de los Hechos, vamos a ver. Y hay que reconocer que en el capítulo 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, o Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, escucha esto, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él quería dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Es un milagro, ¿verdad? Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se asentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y aquí hay un dato bien interesante, ¿no? Este tema de la sanidad o de los milagros no hacen que las personas crean y sean salvas. El Señor Jesucristo hizo milagros, resucitó a Lázaro y los mismos discípulos no le creían. No le creían. Y mire lo que pasó, cómo la gente que ve esto y por las emociones y por ver el milagro, como que wow, o sea, básicamente estos son de Dios, lo que ustedes quieran. Mire lo que pasó seguido al milagro de este paralítico. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Si hay alguien hoy día que supuestamente tiene el don de milagros, esa es la persona más humilde y la que más reconoce que es Dios el que hace los milagros, no él. Y aquí tenemos un ejemplo con Pedro. Y dice él, el Dios de Abraham, o dice como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este.
No, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, ahí está, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Qué importante es eso entonces. El don de milagros ya cesó también. Recuerden que cuando Pablo llega a los lugares a predicar, nunca estaba promoviendo milagros, sino que se escuchara la palabra, se compartiera la palabra. En una ocasión se alargó hasta la medianoche. Recuerden que ese Eutico se cae y él se acuesta y lo resucita. Ahí tiene un milagro. Pero el enfoque no era eso. No era un espectáculo religioso, experiencia religiosa. Era la palabra de Dios. Cuando yo oigo aquí lo que promueven, que ven por tu noche de milagro, ¿por qué no hacen eso ahorita y juntan a todos los que tienen COVID entonces? Es una farsa, eso es una farsa y lo siento que nuestra gente no entiende que no es por ahí. El Señor sana, sí sana, pero que haya milagreros, gente que hace milagro, y aun si hubiera, tendría que ser para la gloria del Señor y por el poder del Señor, como dicen ellos, y no por ellos. Así que si dice alguien que vengan a Él porque Él hace milagros, está equivocado. Si hay milagros, si hubiera milagros, como en aquel entonces, tendría que ser por el poder del Señor. Y ahorita a Él el Señor le da lo mismo, sanarnos con o sin médicos, con o sin operación, porque Él es Dios y Él sabe lo que hace, y Él es soberano y Él decide. Así que ahí están los que hacen milagros. En cuanto a la profecía, eso es muy importante porque recuerden otra vez, durante el tiempo de Pablo en el comienzo de la iglesia, habían estos profetas que hablaban la palabra de Dios, pero muy diferente al Antiguo Testamento. Ellos hablaban lo que el Señor decía que debía pasar en la iglesia o lo que Él quería para la iglesia. Sí, porque ya Cristo ya vino. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban acerca de Jesucristo. En el Nuevo Testamento los profetas de la iglesia hablan lo que Cristo dice a la iglesia, lo que Cristo quiere a la iglesia, la doctrina que Cristo dijo a los discípulos que enseñen a todas las naciones, obviamente que los discipulen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritus era muy necesario porque obviamente en el principio, ¿en qué bases tú evalúas que si esto lo que está diciendo esto está bien o está mal? Si no tienes el Nuevo Testamento terminado, si no tienes una base donde ir a revisar si realmente así es. Entonces necesitaba que discierne espíritus, esto no es de Dios. Gente con esos dones en la iglesia porque la Biblia no estaba terminada, el Nuevo Testamento no estaba terminado. A otros diversos géneros de lenguas, y ese dato es muy importante, porque en el libro de los Hechos dice en el capítulo 2, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué pasó? Dice en el capítulo 2, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo que se han convertido al cristianismo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Así que no eran lo que se llama glosolalias o movimientos guturales que no son exclusivos de los evangélicos,
lo hacen los hindúes, lo hacen los musulmanes, lo hacen los católicos carismáticos y otras religiones, esto de hacer estos sonidos. Eso no es una lengua. ¿Sí? Eso no es una lengua. A mí me toca compartir con los pastores quichuas y yo les digo, Rinimi yakta rinimi maikarupi kausangapa, mana kinkin yaktashina kuyangicho lunatak. Si yo digo eso en una iglesia donde aparentemente hablan en lenguas, se va a parar alguien a decirme, y el Señor dice, no, y ese es un poema quichua que lo hizo un expresidente del Ecuador, Luis Cordero. Y cuando los quichuas lo escuchan, dice, oye, ¿tú hablas quichua? Digo, no, solamente memoricé un poema. Así como un norteamericano en una iglesia donde supuestamente hablan en lenguas, él dice, for God so loved the world that he gave his only unbegotten son, so whosoever believeth in him shall be saved and not perish. Y es Juan 3:16 en inglés. Y alguien se para supuestamente a interpretar y no, eso no podemos hacer, hermano. Aquí se hablaban lenguas, idiomas, como el alemán, como el italiano, como el portugués, como el quichua y tantos idiomas que hay. Y hay un dato muy importante, o sea, no eran sonidos culturales, o sea, glosolales, eran idiomas. Y aquí, en 1 Corintios, tenemos que lo que lees Pablo, dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros para provecho, eso es muy importante, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si Pablo dijo eso, que más bien se abstiene, y otra cosa, debe haber quienes la interpretan. Recuerdo de este predicador ya anciano que se para un hombre en el púlpito de su iglesia y supuestamente él empieza a hablar en lenguas y el anciano le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy hablando en lenguas. Ok, él no le discutió eso. Además le dijo, ¿hay quien interprete? No, nadie. Háblanos en español, por favor. Nosotros hablamos español. En la Biblia, si no hay quien interpreta, que se calle. Y como eso ya pasó, y el mismo Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento. Además, ya tenemos la escritura y no tenemos que impresionar a nadie, porque otra vez la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, no por cosas espectaculares, ni experiencias religiosas, ni por cantantes famosos que te hacen llorar como cualquier cantante secular. Eso no es el Espíritu Santo. Eso ya es pegarle a las emociones, al alma. Eso ya es algo almático y no es espiritual. Entonces, ahí tenemos nosotros un análisis de estos dones, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este dato es importantísimo. El Espíritu Santo soberanamente, porque Él es Dios, decide el don que le da a una persona. Y tal es así que quiero que noten algo, miren. Porque nosotros en nuestra carnalidad queremos lucirnos, o sea, queremos impresionar a los demás y como que no aceptamos el don que el Espíritu Santo decide darnos. Dice aquí, en cuanto a los dones de edificación, los 7 dones vigentes de Romanos, si Corintios es una iglesia de niños, Romanos ya nos está dando, nos está explicando estos dones dentro de la iglesia que se aplica hasta el día de hoy, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Recuerden que Él pone a cada quien en el cuerpo, eso lo decide el Señor. Y el Espíritu Santo le da un don a esa persona para la edificación del cuerpo, para que sea usado dentro del cuerpo. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Es muy importante si la cabeza es Cristo, obviamente. De manera que teniendo diferentes dones, no todos tienen los mismos dones, son diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, no hiciste nada para merecerlo. Esto es por un favor de Dios, porque el Espíritu Santo así lo quiere y Él dijo y Él le da al que Él quiere. Esto no lo transmite ningún humano, ni aunque venga el obispo de donde tú asistes, supuestamente que es el Big Shot o no sé cómo decirle. Ya no más falta que le digan el Papa y que venga supuestamente a orar por ti para que recibas ese don. Eso no es verdad. Es el Espíritu Santo que da los dones y el Señor te pone dentro del miembro como un miembro del cuerpo para provecho del cuerpo, para edificación del cuerpo y no para que uno se ande jactando.
Yo me acuerdo que me dice un hermanito que su pastor le dice, están yendo en un auto y empieza a hacer sonidos. Y según él, que el espíritu le agarró y que estaba hablando en lenguas porque no puede detenerse cuando el espíritu hace eso. Eso no es verdad. Además dijo él que a los profetas, el espíritu de los profetas se somete a los profetas, ¿no? Y tiene que ser, como dice él, prefiero hablar 5 palabras con inteligencia. No hay tal cosa de que pierdes el control. Eso no es verdad, eso no es bíblico. Todo lo hace uno, el espíritu, y reparte a cada uno en particular como él quiere. Y escucha lo que dice aquí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, estoy en Romanos 12:6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y otra vez, la fe viene de acuerdo a la palabra, y el que tiene el don de la profecía se somete a la palabra. Él no puede irse encima de la Biblia. O sea, porque dice que este es profeta y viene a hablar cosas extra bíblicas que no son de la Biblia, no tengo por qué hacerle caso. Si es del Espíritu Santo, si es realmente un profeta del Nuevo Testamento, él se queda en la palabra y lo que le interesa es que se cumpla la palabra, que se enseñe la doctrina sana, que se enseñe la verdad y que no que se vayan desviando. Es la tarea de un profeta en la iglesia ahorita, que se cumpla, que se tome en cuenta lo que el Señor dice a las iglesias o a la iglesia más bien, y el ejemplo es, como mencionamos, de Juan, que dice a las iglesias de Asia, ¿no? Que esto es lo que deben ellos, los pastores, enseñar dentro de la iglesia. Y eso es lo que hace el profeta. Si te estás desviando, no es por ahí, eso no es del Señor. Y necesitamos hombres, pero necesitan conocer la escritura. Y esto es de acuerdo, la profecía dice conforme a la medida de la fe. Y como la fe viene por la palabra, este hombre es un estudioso de la palabra. O si de servicio en servir. ¿Por qué decir eso? ¿Por qué decir si tienes el don de servicio, ocúpate en servir? Porque todos queremos el don del otro y más esos dones que aparentemente te dan una visión pública, como la enseñanza, por ejemplo. ¿No? Entonces, tomemos en cuenta esto que estamos analizando y recalco, esto está basado en que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la iglesia, él ejecuta la obra de Cristo en la iglesia. Él es el que, comandante y jefe de la gran comisión. El Señor pone a los creyentes como miembros del cuerpo y el Espíritu Santo les da dones y con esos dones funcionan los hermanos para provecho de los demás, no para sí mismos. Otra vez, esto es el contexto de la iglesia. Los niños siempre se andan jactando, ¿no? Y no es sorprendente ver a alguien que dice, ven a oírme hablar en lenguas, por favor, no seas ridículo. ¿De qué estás hablando? El tema aquí es que venimos a la iglesia para hacer de provecho y vamos a tener que estudiar en el tema de los dones, los dones que están vigentes en la iglesia, que son dones de edificación. La mayoría de los que vemos aquí pasaron, estuvieron temporalmente mientras la Biblia se completaba y mientras el Evangelio y la iglesia avanzaba. ¿Sí? Entonces, vemos ejemplos de Pablo, ejemplos de Timoteo, Epafrodito, y vemos situaciones en la escritura donde se hace la voluntad de él y no hay hombre que diga que tiene un don que se va a ir por encima de lo que Dios ha dicho. Cuando yo oigo a estos milagreros que llaman a la gente para confundirlas y regularmente es para quitarles dinero, es lamentable, porque eso no es lo que el Señor hacía. Cuando el Señor hacía un milagro, no andaba con bombos y platillos que ven para que te sane. Él no hacía eso, lo hacía porque tenía misericordia. Y estudiando el tema del Señor Jesucristo y los milagros, me doy cuenta que a él no le gustaba estar rodeado de enfermos. No le gustaba, porque ese no fue el plan original, que la gente estuviera así, con dificultades, ¿no? Y él lo hacía de una forma que era impresionante, ¿no? A un sordo mudo le metió los dedos en la oreja, a un ciego le dio la vista así nomás, y a otro le dijo, vete al estanque de Siloé y lávate. Imagínate. Y tú vas a ver que a propósito el Señor no repite los milagros con lo que Él hace con la sanidad y lo que sea, porque luego ya vamos nosotros a pensar que esas son fórmulas. Ya vamos a empezar mira, dio estos pasos, este paso y este paso. Él no lo repite, lo hace diferente cada vez, porque es Él. Él es el que hace la obra y no nosotros. Entonces, vamos a continuar posiblemente
En la próxima semana hemos visto ahorita el capítulo 12 de 1 Corintios 4 al 11 y luego vamos a ver los ministerios que tiene cada creyente. Cada creyente tiene un ministerio dentro de la iglesia. Dice Scofield, cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo y tiene un ministerio definido. Y por eso, como está dentro del cuerpo, el Espíritu Santo le capacita para que funcione dentro del cuerpo y sea de provecho. No para que estorbe ni que cause problemas, ni infecciones, ni divisiones, sino para que sea de provecho. Nadie que realmente depende en el Señor, que Cristo es Señor, porque el Espíritu Santo nos capacita para eso, de llamarle a Él Señor, se va a querer llevar el crédito que no le toca y se somete al Señor y jamás va a usar la capacidad que el Señor le ha dado para jactarse a sí mismo, sino dirá, como dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias a Dios que podemos estar juntos a través de estos medios. Recuerden que el Señor ya nos bendijo. Y lo que sí puedo decir es lo que Pablo dijo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a Dios.